Buenos días, soy la doctora Elsa Mantilla. Vamos a hablar sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido. Tabla de contenidos. Primer subtema, enfermedad hemolítica. Segundo subtema, Kernicterus. Subtema 1, enfermedad hemolítica del recién nacido. Índice del subtema 1. La definición, clasificación, epidemiología, isoinmunización RH y ABO, fisiopatología y clínica. La enfermedad hemolítica del recién nacido es una afección que sufre el feto y el recién nacido por pasaje transplacentario de anticuerpos específicos contra la membrana del glóbulo rojo fetal, provocando anemia hemolítica. La enfermedad hemolítica del recién nacido se clasifica en 3 categorías de acuerdo a la especificidad del anticuerpo IgG causal. La enfermedad hemolítica causada por anticuerpo anti-D al sistema RH es el principal anticuerpo, es la forma más severa. La enfermedad hemolítica causada por anticuerpos contra otros antígenos del sistema RH o contra antígenos de otros sistemas, como KEL, DUF y KIT, que son los más frecuentes, tienen formas variables de severidad en su presentación. La enfermedad hemolítica o el sistema ABO, posiblemente causada por anti-AB en una madre del grupo O por A o B de forma aislada. La distribución de los grupos sanguíneos en la población no es uniforme. El grupo O positivo es más común, un 69.5%. El grupo A, 22.2%. El grupo B, 7.1%. El más infrecuente es el AB positivo, 1.01%. La incidencia de enfermedad hemolítica por RH es de un caso por cada 1000 nacidos vivos. Isoinmunización. Es una complicación producida por una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto, que puede ser causada por diversos antígenos presentes en la membrana de los eritrocitos fetales, ya sea del grupo ABO o del grupo RH. La reacción antígeno-anticuerpo es la consecuencia de la producción de anticuerpos en respuesta a un antígeno de la misma especie pero de diferente individuo. Patogenia de la isoinmunización RH. Una mujer RH negativa expuesta a un antígeno D desencadena 2 respuestas. La respuesta primaria se da cuando los hematíes fetales pasan a la madre durante el embarazo, en un 20 a 30%, y en el parto ocurre en un 70-80%. La sensibilización se produce con el paso transplacentario de aproximadamente 0.5 a 1.5 mililitros de sangre. Se caracteriza por escasa cantidad de IgM, globulinas que no atraviesan la placenta por su elevado tamaño. La respuesta secundaria se da en el segundo embarazo, una nueva exposición al mismo antígeno en cantidad menor. Produce una respuesta con la formación de IgG que pasando la barrera placentaria. Estos anticuerpos son los responsables de la destrucción de los hematíes fetales. Patogenia de la isoinmunización RH. El mecanismo que lleva a la anemia comienza cuando los anticuerpos maternos se adhieren a la superficie de los eritrocitos fetales. En esas condiciones, los macrófagos también se adhieren al eritrocito y lo destruyen. Esto trae como resultado una eritropoiesis extramedular en las células eritropoyéticas del hígado y el vaso, que aumentan de tamaño y pueden ocasionar hipertensión portal y ascitis. Asimismo, se produce una alteración en la síntesis de albúmina en el hígado, produciendo una hipoalbuminemia progresiva con la disminución de la presión coloidosmótica del plasma fetal. En consecuencia, presentarán edemas que conlleva anhidros fetales. Cuando los mecanismos de compensación fetal de la anemia fallan,
y eso ocurre cuando aproximadamente disminuye el hematocrito a la mitad o más, se produce una disminución del gasto cardíaco por alteración del miocardio debido a la hipoxia. Esos son los principales problemas que presenta el recién nacido: anemia, insuficiencia respiratoria y cardíaca, hipoalbuminemia, edema, ascitis, hidrosfetales, hepatoesplenomegalia por hematopoiesis extramedular, hemorragias por daño capilar, trombocitopenia e hiperbilirrubinemia. La fisiopatología de la isoinmunización ABO. La enfermedad hemolítica en el recién nacido por incompatibilidad ABO entre la madre y el recién nacido es la más frecuente de las enfermedades hemolíticas y se produce en gestantes del grupo O con hijo del grupo A, B o AB. La enfermedad puede ocurrir sin previa sensibilización en el primer embarazo y no hay aumento de la misma en los siguientes embarazos. Los individuos del grupo O, además de la IgM natural contra el antígeno AB del cual carecen, presentan cierta cantidad de inmunoglobulina G. Así pues, la inmunoglobulina G anti-A o anti-B presente en el suero de la gestante del grupo O podrá atravesar la placenta y unirse a los hematíes fetales o del recién nacido. Las células placentarias neutralizan gran parte de las aglutininas maternas antes de que penetren la circulación fetal. La incompatibilidad ABO ocurre en un 20 a 25% de los embarazos y la isoinmunización ocurre solamente en un 10%. La hiperbilirrubinemia, que apunta hacia la ictericia nuclear, es decir, al kerníteros, es el mayor problema. La incompatibilidad del sistema ABO en madres RH negativa tiene efecto protector sobre la isoinmunización RH. Y esto se debe a la acción de los anticuerpos maternos anti-A o anti-B, que al destruir a los eritrocitos fetales disminuyen los sitios antigénicos RHD de la madre y por lo tanto reduce la posibilidad de sensibilización RH. Cuadro clínico en la isoinmunización ABO. La ictericia precoz que aparece en las primeras 24 a 36 horas es generalmente de poca intensidad. No hay palidez o si existe es ligera, ninguna o mínima. Hepatoesplenomegalia e hidrosfetalis es raro. El kerníteros es excepcional pero posible. La anemia tardía puede ocurrir. Los neonatos asiáticos y africanos, a menudo del grupo B, sufren de una enfermedad más severa que los ancianos. Subtema 2. Encefalopatía aguda por bilirrubina, kerníteros. Vamos a desarrollar el tema revisando la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología y la neuropatología de esta enfermedad, las formas clínicas, las estrategias de prevención y el manejo. La encefalopatía por bilirrubina es un síndrome neurológico que resulta del depósito de bilirrubina indirecta o no conjugada en el sistema nervioso central del recién nacido, especialmente en los ganglios basales y los núcleos del tallo cerebral. La causa de esta encefalopatía es de origen multifactorial y está relacionada con niveles elevados de bilirrubina no conjugada libre, cantidad de bilirrubina que se une a la albúmina, alteración de la barrera hematoencefálica, otras enfermedades y susceptibilidad neuronal. El kerníteros es la secuela más importante de la encefalopatía bilirrubínica, la cual se asocia con alta mortalidad. Los pacientes que sobreviven, un gran porcentaje de ellos presentan característicamente parálisis cerebral, coreotetóxica, déficit cognitivo, hipoacusia neurosensorial, entre otros. La incidencia es de 3 por cada 100.000 nacidos vivos. Es más común en el recién nacido pretérmino y con peso menor de 1.500 gramos. El 15% cursan sin sintomatología.
El 70-75% de los recién nacidos con kernícteros fallecen. Se estima que la probabilidad de kernícteros es 8% en el recién nacido con cifras de bilirrubina no conjugada de 19 a 24 miligramos por decilitro. 33% en recién nacidos con cifras de bilirrubina no conjugada de 25 a 29 miligramos por decilitro. 73% en recién nacidos con cifras de bilirrubina no conjugada de 30 a 40 miligramos por decilitro. El kernícterus considera como factores de riesgo alto, por ejemplo, cuando se presenta la ictericia precoz en las primeras 24 horas de vida, la presencia de enfermedad hemolítica, en caso de prematuridad, asfixia, albúmina menos de 3 gramos por decilitro, fiebre, sepsis, acidosis. Un hermano que recibió fototerapia, la presencia de cefalohematomas, el bajo peso al nacer. Un factor de riesgo intermedio se considera cuando la edad gestacional está en 37 a 40 semanas, un hermano anterior ictérico, el hijo de madre diabética y recién nacido de sexo masculino. Y un riesgo bajo es la edad gestacional igual o más de 41 semanas, alimentación láctea y recién nacidos de raza negra. La fisiopatología del kernícterus. La bilirrubina en el cerebro inhibe los procesos oxidativos en las mitocondrias aisladas, lo cual disminuye el ATP local y van a producir daño en el metabolismo cerebral. Además, la bilirrubina inhibe la fosforilación proteica, alterando la sinapsis celular. Y la bilirrubina se une a las membranas celulares de los fosfolípidos, que van a formar cristales en las neuronas, impidiendo la captación de la tirosina, que es importante para la transmisión sináptica. Y entonces se altera la conducción y las señales neuroexcitatorias, especialmente en el octavo par. En la fisiopatología del kernícteros, la bilirrubina indirecta o no conjugada tóxica atraviesa la barrera hematoencefálica y se fija a las neuronas de los núcleos basales, el hipocampo, el cerebelo y el bulbo, y ocasiona necrosis neuronal, probablemente al interferir con la respiración celular. Formas clínicas de presentación del kernícteros. Tenemos la fase aguda o la fase que presenta 3 fases. La fase 1, que es en los 2 primeros días, donde se presentan signos de pobre succión, hipotonía, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones. La fase 2 de la forma aguda, aproximadamente en la mitad de la primera semana, hay hipertonía de los músculos extensores y se presenta el opistótonos, hay hipertermia, irritabilidad. Y la fase 3, después de la primera semana, hipertonía, convulsiones, apnea, coma y muerte. En la forma crónica tenemos nosotros que se presenta desde los primeros meses hasta el año de edad. Y vamos a ver que va a presentar oftalmoplegia, hipotonía con hiporreflexia de los músculos y retardo en el desarrollo psicomotor, presencia de movimientos coreotetóxicos distales, reflejos tónicos clónicos presentes, ojos en sol poniente, temblores distales, distonía y balismo y sordera neurosensorial.
Entre los exámenes auxiliares tenemos que tener en consideración el grupo IRH materno y neonatal. En el caso de isoinmunización RH, hay que determinar los anticuerpos en la primera visita prenatal. Si es positivo, se repite a las 16, 22 y cada 2 semanas. Si el título de anticuerpos es de 1/16, puede sobrevenir la muerte fetal. Se induce el parto a las 30 semanas, de lo contrario, si es más prematuro, se indica transfusión intrauterina. Solicitar un hematocrito, el test de Coombs directo en el recién nacido, bilirrubinas totales y fraccionadas pueden ser seriadas cada 6 horas en caso de enfermedad rápidamente progresiva y reticulocitos. El tratamiento. El tratamiento consiste en la sanguíneo-transfusión y tiene que ser sangre fresca, menor de 7 días, con hematocrito de 50%. Grupo O RH negativo en enfermedad hemolítica RH con prueba cruzada con el neonato. O grupo O RH negativo o RH compatible con la madre y el neonato en la incompatibilidad ABO. Generalmente se utilizan glóbulos rojos lavados. Grupo O RH positivo con plasma A o B o plasma AB. De no tener disponibilidad, se usa glóbulos rojos lavados o RH positivo con bajo título de aglutininas. Se utiliza el doble de volumen de la sangre del recién nacido, es decir, 160 centímetros por kilo de peso. La técnica. La sangre tiene que estar calentada hasta una temperatura de 37 grados centígrados. Se canaliza a la vena umbilical ingresando el catéter, más o menos 5 centímetros, monitorear las funciones vitales y la oximetría. Las alícuotas de recambio son de aproximadamente 0.7% del peso del recién nacido. Cada 100 centímetros de recambio se administra 1 centímetro de gluconato de calcio al 10% para evitar la hipocalcemia, aunque puede interrumpirse si el recién nacido presenta bradicardia. Solicitar hemocultivo, electrolitos, bilirrubinas totales fraccionadas, glucosa, pre y post exsanguíneo transfusión. Estamos viendo en este dibujo cómo es que se canaliza la vena umbilical y se usan doble llaves de doble vía para extraer la sangre del bebé y ingresar la sangre del donante. Con la exsanguíneo-transfusión se va a retirar el mayor número de eritrocitos hemolizados y cubiertos con anticuerpos, así como aquellos anticuerpos no unidos, y mueve la bilirrubina del plasma. Se dice que aproximadamente con ese volumen de sangre se van a remover más del 80% de los eritrocitos que están sensibilizados. Riesgos de la exsanguíneo-transfusión. Por causa que en la actualidad las exsanguíneos transfusiones son raras, los riesgos de morbilidad y mortalidad son difíciles de cuantificar. La muerte asociada a este procedimiento es de 3 por cada 1000 nacidos vivos, aunque los recién nacidos mayores de 35 semanas, aparentemente sanos, el riesgo es mucho menor. La morbilidad significativa, por ejemplo, apnea, bradicardia, vasoespasmo, trombosis, enterocolitis necrotizante, ocurren aproximadamente en un 5% de los procedimientos. También se debe considerar el riesgo de la presencia del SIDA por el uso de los hemoderivados. La encefalopatía hipóxico-isquémica y SIDA han ocurrido en recién nacidos considerados sanos que han recibido exsanguíneo-transfusión. Conclusión. El Kerníteros todavía ocurre y debería ser ampliamente prevenible si el personal de salud sigue las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Estas recomendaciones enfatizan la importancia de una evaluación sistemática del riesgo de severa hiperbilirrubinemia, seguimiento cercano y pronta intervención cuando sea necesaria. La prevención en la enfermedad hemolítica por factor RH es la aplicación de la vacuna anti-D. El recién nacido prematuro menor de 1500 gramos es el de mayor riesgo.
Aquí están las fuentes de información que pueden ser consultadas. Gracias por su atención.